¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que nos estés viendo aquí a través de las redes. Vamos en este tiempo compartir la sesión número 4 del Discipulado A. Entonces sean todos y todas bienvenidas. Me gustaría que nos dejaras tu comentario, tu pregunta, principalmente si estás inscrito en este discipulado, mándanos ahí tu comentario. Me gustaría empezar saludando de manera muy especial a Jeremías. En la semana me mandó un audio con algunas dudas que tuvo de la sesión pasada. Entonces voy a tratar de responder a sus inquietudes en el transcurso de esta sesión, ¿sale? Entonces vamos a hacer una oración breve pero poderosa. Papá, gracias por este tiempo. Te pedimos que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones, nuestro espíritu. Y si tú estás usando estas tecnologías, estos medios para hablarnos, Señor, que sea tu voluntad, que sea tu poder y sobre todo, Señor, sobrepasa nuestras expectativas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces vamos a buscar Eclesiastés 3:11, que fue parte también de la tarea del discipulado, pero me gustaría poder darle lectura desde aquí. Y básicamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy todavía es acerca de las necesidades profundas. Como dijimos la sesión pasada, estas están en el subconsciente o en la parte más profunda del ser, pero sin embargo se manifiestan de una o de otra manera. Ahora, lo que tú y yo vamos a aprender en este discipulado es que solamente la Biblia y los principios que en ella obtenemos nos pueden dar alguna respuesta de tipo definitiva o eterna. La semana pasada hablábamos un poco acerca de la vida de Moisés y llegamos a la conclusión de que aunque él era un príncipe de Egipto, que había tenido la mejor educación de su tiempo, que quizás era guapo o bien parecido físicamente, de todos modos eso no le satisfacía o no lo tenía completo. ¿Por qué? Porque lo que dice Hebreos es que lo que te ofrece el mundo, lo que te ofrece el pecado es algo temporal. Y básicamente lo que tú y yo vamos a aprender en este discipulado son verdades que pueden traspasar o que pueden conectar, como decimos, el cielo con la tierra o tu presente con la eternidad. Entonces me gustaría que me acompañaras a Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11. Y vamos a leer algo que dejó por ahí escrito Salomón, un hombre sabio, un hombre entendido. Y cuando él estuvo concluyendo acerca de la creación, acerca de la obra del Señor, él llegó a esta conclusión, versículo 11 del capítulo 3. 3:11. Me parece que no es 3:11, perdón. O no estoy en Eclesiastés. Permíteme, porque no. Sí, perdón, no estaba en Eclesiastés, ya estoy. Eclesiastés 3:11. Y ve lo que dice Salomón. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién lo hizo hermoso? Dios. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo hermoso en su tiempo. Siguiente, y ha puesto eternidad, palabra clave de la sesión de hoy, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quién? Del ser humano. Hay un sello o hay un hueco llamado eternidad que fue puesto ¿en dónde? En el corazón del ser humano. Es por eso que muchas veces el ser humano se pregunta o se hace preguntas que tienen que ver con cosas que van más allá de sus 70 u 80 años en la tierra. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué pasa después que morimos? Esas preguntas han estado presentes en todo tiempo, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, pero básicamente lo que dice Eclesiastés es que Dios puso como un hueco, o puso un sello, o puso una marca en nuestro corazón llamado eternidad. Entonces, es esta eternidad, o es esto que dice Eclesiastés, que dice que ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Lo que nos lleva a buscar respuestas más allá de lo temporal o más allá de lo presente. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: echa mano de la vida eterna,
a la cual asimismo fuiste llamado. Nosotros tenemos que vivir en una dimensión de lo eterno, una dimensión que va más allá del tiempo, que va más allá del espacio, y meternos precisamente a esta dimensión. Ahora, cuando leemos Génesis en los primeros capítulos 1, 2 y 3, entendemos un poco acerca del corazón del Padre. El corazón del Padre es un corazón de amor, pero también en algún momento de su existencia, Él decide crear hombres y mujeres a su imagen y a su semejanza. Él decide tener una familia, tener alguien como Él. Y entonces, ¿Dios es eterno? La respuesta es sí. No podemos concluir que Dios no sea eterno. Entonces, cuando Dios pone su imagen y su semejanza en el ser humano, Él pone ese toque de eternidad en ellos. Bien, Génesis 1, 2 y 3 nos enseña que cuando el hombre desobedece a Dios, es separado o tiene que ser expulsado ¿de dónde? Del huerto. Ahí mientras estaban en el huerto, tú aprendiste en el discipulado A, en las primeras sesiones, que ellos tienen un estado. Ellos básicamente son como dioses. Tienen su santidad, tienen su naturaleza, tienen la habilidad de escuchar a Dios, de mirar a Dios. Ellos básicamente se convierten en señores de la creación, siempre y cuando ellos reconozcan que el Señor de todas las cosas es Dios. Pero un día ellos deciden comer del árbol que Dios les había dicho, de este no comerás. Y cuando ellos deciden desobedecer, algo sucede. Dios los tiene que separar o sacar o expulsar del huerto. Y en ese momento leemos en Génesis capítulo 3 que el hombre, en este caso Adán, empieza a tener conclusiones incorrectas. Por ejemplo, le dice a Dios: tuve miedo y me escondí. O algo dentro de Adán le dijo que tenía que esconderse porque Dios era un Dios quizás horrible o feo, de manera que Adán tuvo miedo. ¿Miedo de qué, Adán? Si por años o quizás siglos habías caminado en el jardín y hoy dices que tienes miedo y que te tienes que esconder. La segunda respuesta de Adán es: la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. ¿Qué no el hombre Dios mismo dice: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él? Y resulta ser que ahora Adán está diciendo, en mis palabras, como diciendo: Señor, pues tú me la diste, yo no la pedí, yo no la quería o yo no la invoqué, tú fuiste el que me diste a esta mujer por compañera. Algo sucedió en el jardín o en el Edén. Dios ya había puesto eternidad en ellos, puesto que los creó, pero ahora que son separados de Dios, que son expulsados del huerto, surge lo que llamamos necesidades profundas. ¿Y qué son las necesidades profundas? Son el hueco que quedó en el corazón del ser humano, porque ese hueco, donde antes estaba Dios, ahora ya no está. Entonces quedó un vacío, quedó como un agujero. Ahora, ese agujero el ser humano lo ha querido llenar con cosas, por ejemplo, con la moda, por ejemplo, con la educación, por ejemplo, con el dinero, por ejemplo, con la belleza física. Y básicamente en la actualidad existen compañías que saben bien de las necesidades profundas y han hecho toda una industria de ellas. Te quiero decir, por ejemplo, la industria de la moda es una industria muy lucrativa, es una industria a nivel mundial, donde lo que trata de satisfacer, más allá de que te veas bien, es esa necesidad profunda de ser aceptado, ese ego. Mira, el primer modista que existió en la humanidad fue Adán, cuando agarró unas hojas de árbol y se las puso como taparrabos. Él se convirtió en un modista, pero más que cubrir su desnudez, más que cubrir sus carnes, lo que él quería cubrir era un vacío que había dejado su desobediencia. Ahora, otra industria que también es muy famosa o muy lucrativa en la actualidad es la de las redes, la que tiene que ver con las fotos, con los perfiles, con los mensajes, lo que tiene que ver con el crearte una falsa identidad o una falsa percepción de ti mismo. Yo conozco, y seguramente tú también, personas que tienen perfiles en sus redes que nada tienen que ver con sus perfiles en la realidad.
Ponen fotos que cuando tú los conoces en persona dices, estás horrible, hermano, estás horrible, chavo. Pero ¿cuál es la razón? Las redes te dan la posibilidad de formarte una falsa identidad, de que a través de distorsionar la realidad tú puedas intentar, porque esa es la palabra, intentar satisfacer una necesidad profunda ¿de qué? De aceptarte, de autovalorarte, de entender que más allá de tener ojos azules o verdes o ser alto o pequeño, Dios te creó a su imagen y a su semejanza. Ahora, es la meta o parte de la misión de la iglesia que tú y yo seamos restaurados, para que podamos entender que somos aceptados, que tenemos un valor, que somos amados, que lo que Adán perdió en el huerto y que se convirtió en una necesidad profunda, hoy la iglesia puede regresarte al original a través de la obra de Jesús. Ahora, estas industrias o estos mercados que se forman tienen que ver también, por ejemplo, con la educación. Te quiero dar un ejemplo bien sencillo. Hoy, cualquiera te vende en línea cursos para certificarte, para especializarte, doctorados que ya no te cuestan ningún esfuerzo. Básicamente tienes que pagar por un título, pero básicamente el mensaje es este: no importa quién seas, mientras tengas para pagar este título, el título es tuyo. No importa qué tantos estudios tengas o qué tanta preparación, mientras tú tengas el dinero para pagar este certificado, el certificado es tuyo. Y entramos en una industria donde te ofrece papeles o documentos para que tú te sientas bien, para que el mundo laboral te acepte, te diga, el doctor, el ingeniero, la persona más exitosa. ¿Por qué? Porque tiene un currículo de este tamaño, literalmente de este tamaño. Ahora, no hay nada malo en prepararse, lo malo es mirarte de manera distorsionada por tener un papel que dice que eres alguien. Al igual que Moisés, ese papel es temporal. Tú y yo tenemos que aspirar a cosas más profundas. Por eso leímos que dice que ha puesto eternidad en nuestro corazón. Tú y yo no vamos a poder nunca estar satisfechos con algo que sea temporal, porque nuestra dimensión es una dimensión eterna. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él los creó en eternidad. Puso eternidad en su corazón y esa eternidad ha pasado a todos los seres humanos. Ahora me gustaría que pudiéramos ir al desarrollo de esta lección y vamos a nombrar las necesidades profundas de la semana pasada. Acuérdate, dijimos que son 5. Las que vimos la semana pasada son estas. Número 1, aceptación, ser aceptados. Número 2, sentirnos seguros, la necesidad profunda de la seguridad. Número 3, sentirnos bien con nosotros mismos o autovalorarnos. Vuelvo a decirlas: aceptación, seguridad y autovalor. Esas son las que vimos la semana pasada: aceptación, seguridad y autovalor. Y las que vamos a ver el día de hoy son sentirse amado o amor, y número 4, entender propósito y destino. Entonces ya tenemos completas las 5. Número 1 es aceptación, 2, seguridad, 3, autovalor, 4, amor o sentirse amado, y número 5, propósito y destino. Estas 5, todas y todas las necesitamos cubrirlas, o necesitamos que estas sean satisfechas. Ahora, la moda, la industria, la educación, el dinero las cubren de manera temporal. Ese es el mensaje, la cubren de manera temporal. Pero nosotros tenemos un entendimiento de que no solamente somos temporales, fuimos creados con eternidad, y esa eternidad está puesta en nosotros. Bien, una de las tareas que se quedó, y espero la hayas elaborado, era observar el video de Johnny Lingo. Básicamente la historia habla de un pescador en unas islas de allá del Pacífico, y había una costumbre en esas poblaciones que actualmente existe, y era que el varón, cuando se iba a casar o cuando quería una esposa, él tenía que pagar una dote. Acuérdate que la dote no es más que el precio que tú pagas por algo o por alguien en este caso. Entonces la costumbre era que yo, varón, quería una mujer,
y yo con el papá, con la familia decía, pues la mujer pues sabe hacer esto, más o menos es bonita, vale 2 gallinas. Y entonces la mujer, literalmente lo que el hombre o el esposo le daba a la familia, en este caso al padre, era 2 gallinas. Y ahí estaba la dote por esta mujer. Entonces la historia nos dice que había una costumbre de las mujeres cuando iban al mercado y cada una se identificaba según lo que su esposo había pagado por ella. Y decía, mira, pues por mí pagaron 2 gallinas. Y la otra decía, pues por mí pagaron un becerro, por mí pagaron un pavo, por mí pagaron un borrego. Y cada una se autopercibía o tenía una conclusión acerca de su identidad en función del precio que habían pagado por ellas. Entonces Johnny Lingo, siendo un hombre entendido, llegó a la conclusión de que tenía que pagar más que cualquier hombre de esa isla por su mujer. Entonces en aquella ocasión lo que la historia de Johnny Lingo nos enseña es que él pagó 8 vacas o pretendía pagar 8 vacas por su esposa. Cuando él se acerca con el padre y con los amigos y con la familia y él les manifiesta su deseo de pagar 8 vacas por su mujer, la primera respuesta es sorpresa, porque dice, nadie ha pagado nunca tanto por una mujer, es más, no creemos que ninguna mujer valga tanto, entonces Johnny has de estar loco. Y Johnny decía, yo voy a pagar por esta mujer estas 8 vacas. Y decía, no, pero seguramente nos estás tomando el pelo, seguramente te quieres burlar de nosotros. Ahora, al final de la historia, si tú viste, es que Johnny Lingo efectivamente pagó esas 8 vacas por Mahana, creo que es el nombre de la mujer, por Mahana. Y eso tuvo un efecto en la identidad de la mujer, porque cuando la mujer iba al mercado, cuando la mujer iba de compras, ella recordaba que alguien había pagado un precio muy alto por ella. Y entonces eso modificó su identidad y por lo tanto su comportamiento. De tal manera que Mahana jamás se volvió a ver no amada, jamás se volvió a sentir no aceptada, jamás ella se volvió a ver sin un valor propio. ¿Por qué? Porque entendía que un acto exterior había modificado su condición interior. De manera que Mahana podía llegar a cualquier día, en cualquier lugar al mercado y decir, si por ti pagaron un borrego, si por ti pagaron 2 vacas, si por ti pagaron 20 gallinas, por mí, un hombre, pagó 8 vacas. Y eso trajo un efecto sobre la vida de la mujer. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Mira, un día tú y yo éramos personas que no nos sentíamos amados, que no nos sentíamos seguros, que no nos sentíamos aceptados, que la sociedad misma se encargaba de decirnos, tú no sirves, tú no tienes, tú no puedes, tú estás feo, tú estás pobre, y nos calificaban. Pero un día vino nuestro Señor Jesús y pagó, no pagó 8 vacas, literalmente Él pagó con su vida, el precio más alto que alguien se atreviera a pagar por otro ser humano. Tú y yo tenemos el valor del precio del Hijo de Dios. Cuando tú y yo entendemos que nuestra vida fue pagada o la dote que recibieron por nosotros fue la vida del Hijo de Dios, entonces nuestra identidad tiene que cambiar. Y no podemos ser más aceptados de lo que ya fuimos en Jesús. No podemos ser más amados de lo que ya fuimos amados en Jesús. O básicamente toda nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro propósito, nuestro valor está fundado en lo que Jesús hizo por nosotros o en el precio que Él pagó. Cuando tú y yo empezamos a concluir correctamente acerca del precio que Él pagó por nosotros, estas necesidades profundas empiezan a ser suplidas, porque no hay una persona que se pueda sentir sin amor cuando mira al Hijo de Dios en la cruz diciendo, es que estoy aquí en la cruz porque te he amado. Antes de conocerte te he amado, y te he amado tanto que te lo estoy demostrando, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios a la humanidad o al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, Dios no solamente te dijo te amo, Dios lo mostró, y lo mostró en la cruz. Ahora, quiero decirte que las necesidades que vamos a ver el día de hoy tienen que ver justamente con esto, sentirte amado. Hoy quiero decirte que el machismo
o mucha de la raíz del machismo es porque la mujer no se siente amada. Y también, por otro lado, el hombre no se siente amado. Entonces, la manera de querer subsanar esta necesidad es el machismo, donde el hombre dice, pues, yo necesito tener 2, 3 o 4 o 5 mujeres, y la mujer dice, pues es que yo, si no me ama, pues ¿quién me va a amar? Entonces, pues que me engañe con las que quiera mientras venga a dormir a la casa de vez en cuando. Pues que me engañe con las que quiera mientras yo no lo vea, porque si no, ¿quién me va a amar? Entonces, el amor es algo tan importante que hay toda una industria. Por ejemplo, tú puedes ver películas, principalmente las que vienen de allá del otro lado del río, y traen un mensaje centrado en lo que es el amor. Ahora este es un amor egoísta, un amor que no está basado en el otro, sino está basado en la satisfacción de uno mismo. ¿Eso es verdad? ¿Sí? Yo te puedo, es más, compárteme una película donde no, pero básicamente la mayoría de las películas funcionan así. ¿Por qué? Porque la industria del cine sabe que hay una necesidad profunda llamada amor o ser amado. Entonces, ¿cómo te la van a querer disfrazar? Pues te pintan la historia de Romeo y Julieta, la historia donde el hombre es abnegado, donde la mujer es la heroína, donde el amor a primera vista, donde terminan diciendo y vivieron felices para siempre. Eso es lo que quisieran escuchar todos, vivir felices para siempre. Pero te quiero decir algo. Tú y yo estamos llamados a vivir más que felices. La Biblia dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, esa es una victoria que Él nos dio porque Él nos amó. Por ejemplo, todos, o la mayoría, es verdad, la mayoría, de alguna o de otra manera hemos experimentado amor. Amor de nuestros padres, amor de nuestros hermanos, amor de nuestra pareja. Y también hemos manifestado amor, amor hacia nuestros hijos, amor hacia nuestros hermanos, amor hacia nuestra pareja. Pero te quiero decir que ese amor, por muy puro y por muy genuino que sea, lo único que demuestra es que en el fondo, esas manifestaciones de amor en el fondo, lo único que muestran es que hay una necesidad profunda de amar y de ser amados. Por eso es que en todas las culturas, en todas las generaciones, en cualquier época, pasado o futuro, siempre va a haber manifestaciones de amor. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué el amor sigue persistiendo? Desde los griegos que ya escribían sus comedias, ahí estaba presente el amor. Desde los textos más viejos, por ejemplo, de los mayas ya hablaban del amor. Y básicamente todos hablan del amor. Te quiero decir cuál es la razón. Lo que dice Eclesiastés. Ha puesto eternidad en nuestro corazón para que entendamos que en el huerto fuimos amados por el Señor. Fuimos amados por Dios. Y cuando Él vio la desnudez de Adán y de Eva cubierta con unas hojas de algún árbol, Él no dudó en ponerles unas pieles como un símbolo de que un día Él en la cruz los iba a tomar e iba a cubrir esa desnudez. Ahora, el amor es el núcleo o es la medicina. El amor es la medicina, es el remedio que Dios ideó para que tú y yo seamos aceptados en Cristo Jesús. Cuando tú lees, por ejemplo, y vamos ahí si quieres a Efesios, márcalo como versículo clave, Efesios capítulo 1, y lo que el apóstol Pablo va a entender o va a declarar es lo siguiente. Mira, Efesios capítulo 1, voy al 5, ve. En amor, habiéndonos predestinados, para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según ¿qué? El puro afecto de su voluntad. Ve, pero el núcleo es el amor. Siguiente versículo, 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si tú leíste con atención estos dos versículos, el núcleo o el motor o lo que mueve el corazón de Dios es el amor. Número 1, nos amó desde antes de la fundación. ¿Para qué? Para ser aceptados. ¿Y somos aceptados en quién? En el que Él amó, es decir, en Jesús. Tú y yo no podemos ser más aceptados y más amados de lo que Dios ya hizo por nosotros. Y lo hizo a través de Jesús.
Ahora, mira, aquí va un ejemplo más cotidiano. De pronto el muchacho tiene por ahí va en la secundaria como los 13, los 11, 12 años quizás, y la muchacha también en la secundaria. Se conocen en el primer año y de pronto al muchacho le empieza a latir el corazón, ¿no? Ve a la muchacha y dice, ay, la amo. Y de pronto pasa la muchacha y le dice un piropo y la muchacha lo voltea a ver y dice, ay, este es el hombre de mi vida. Y llegan a la conclusión, a esa corta edad, de que él ama a ella y ella ama ¿a quién? Al muchacho. Y parece que hay un amor a primera vista, ¿no? Y de pronto empiezan a andar de novios, andan de manita sudada. Y tú conoces la historia porque seguramente la pasaste o la estás experimentando con tus hijos. Pero ¿qué evidencia ese comportamiento? Lo que la Biblia dice es que cuando tú y yo somos niños o pequeños, nuestras necesidades profundas son suplidas por nuestros padres o por nuestra familia. Dios, en su amor, diseñó a la familia para ser el primer proveedor de necesidades, es decir, para que Él supla nuestras necesidades profundas. Pero, vuelvo a decir, todo lo que hace el ser humano es temporal. De manera que cuando llegamos a lo que ahora dicen que es la adolescencia o la primera juventud, nos damos cuenta de que las necesidades ya no se pueden suplir simplemente con que mi papá me diga que me ama o con que mi mamá me diga, ay, mi muchachito, cómo te amo y me dé un beso. Ahora mi necesidad profunda de ser amada tiene que ser satisfecha ¿con quién? Con una muchacha de mi edad, con una jovencita, con alguien que va en mi escuela, y entonces me la hago mi novia, me la ligo, me liga, como quieras, pero básicamente ahí tienes a dos con necesidades profundas tratando de suplirse el uno al otro. Y lo que hacen es que se juntan o se casan y empiezan a tener una vida de pareja, y la mayoría de los casos o de las historias termina ¿en qué? En separación. ¿Cuál es la razón? Pues no que se amaban, pues no que el muchacho era capaz de regalarle todas las rosas que existían a la muchacha, no que la muchacha era capaz de dejar a sus papás e irse a vivir con él. La razón es sencilla. Son dos seres humanos que tienen el mismo hueco, el mismo vacío, y pensaron, sin saberlo quizás, que uniéndose iban a quedar satisfechas sus necesidades profundas de amor. Mira, te voy a decir algo. En un momento sí es cierto, quedan satisfechas, pero anótalo esto. Todo lo que el ser humano haga por querer satisfacer sus necesidades profundas es temporal. Por eso termina el efecto enamoramiento después de unos meses o después de unos años y se separan. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Necesito buscarme otra que me diga que me ama. ¿Y qué es lo que hace la muchacha? Necesito buscarme otro que me diga que me ama. Y por eso puedes explicar muchas cosas que tú ves cotidianamente en tu sociedad o con tus vecinos. Porque hay dos personas con el mismo vacío tratando de unirse. Ahora, entiendo que también hay casos donde la gente empezó así y después Dios la restauró. Estoy de acuerdo, porque también Dios es muy bueno y Dios es muy sabio. Y a veces nos llama la atención de maneras sorprendentes. Pero lo que quiero que concluyas es esto. Tenemos una necesidad profunda de ser amados. Tenemos una necesidad profunda de ser amados. Y la única manera en que tú y yo vamos a poder satisfacer esta necesidad es por medio del amor de Jesús. Es por medio del amor del Padre. Si tú y yo no tenemos esta calidad de amor, si tú y yo no tenemos este amor derramado en la cruz, lo que tú y yo hagamos por satisfacer esta necesidad es temporal. No, hay otra, por ejemplo. Dicen las muchachas que ahora se embarazan jóvenes aquí en nuestro país, ya me dejó el marido, pero me quedo con mi hijo. Y entonces centran toda su atención ahora ¿en quién? En el bebé. Y parece que el objeto ahora de su amor ya no es el hombre, sino es ¿quién? El bebé. Te quiero decir algo. De todos modos, aunque la mujer le dedique su vida, su tiempo, su amor, ese niño un día va a ser un adulto. ¿Y qué crees que va a hacer? Se va a ir. ¿Y qué pasó con ese amor que sentía la mujer por su bebé, por su niño? Fue temporal, claro, mientras fue pequeño, pero cuando él crezca, él también tendrá que buscar cómo satisfacer esa necesidad profunda que quizás de pequeño su mamá le podía suplir. Pero mira, la vida está diseñada así, para que tú y yo entendamos siempre que necesitamos ser amados por Dios.
Así nos los demuestran las relaciones de pareja, así nos los demuestran las relaciones de padre e hijo, así nos los demuestran todas las relaciones humanas. Si hay algo que distingue al ser humano de todos los animales, es el ser amado. Porque yo te quiero decir algo, que cuando tú ves que los animales protegen a sus cachorros o a sus crías, dudo que sea motivado por el amor. Hay un instinto de sobrevivencia, hay un código genético que te dice que como progenitor tienes que cuidar a tu generación, porque Dios puso eternidad en su creación. Pero en el ser humano, además de poner eternidad, puso esta necesidad de ser amados. El amor no es un invento humano, el amor es algo que existía en la eternidad en el corazón del Padre. Ya lo leímos en Efesios. Vamos a la siguiente ya para ir cerrando. Hay otra necesidad que es también profunda, y tú lo puedes revisar en cualquier bibliografía no cristiana, pero básicamente todo el ser humano tiene una necesidad de encontrar propósito, de encontrar sentido a lo que está haciendo. No hay nada más feo u horrible que entender que todo lo que haces, que todo lo que vives, que todo lo que sueñas no tiene ningún sentido o ningún propósito. Hoy hay una crisis en la humanidad porque nos han querido enseñar o nos han querido decir que no hay ningún propósito para la vida, que somos producto de la casualidad, que todo lo que vemos, hacemos y sentimos no tiene ningún sentido o no tiene ningún propósito. Entonces no hay nada más feo que levantarte todos los días y saber que da lo mismo caminar al trabajo, que da lo mismo alimentar a tus hijos, que da lo mismo quedarte acostado, que da lo mismo matar a un ser humano. ¿Sabes por qué? Porque de todos modos la vida no tiene ningún propósito, no hay ningún sentido. No sé si tú lo has escuchado, pero básicamente hay una corriente de pensamiento donde te dice que somos el fruto de la casualidad, de que lo único que tenemos seguros es el presente y la muerte. Y cuando tú basas tu vida y tus conclusiones en el presente y en la muerte, entonces estás viviendo en el nivel donde esta necesidad profunda de propósito y destino no ha sido suplida. Porque lo que tú y yo tenemos que concluir es que Dios, desde antes de ponernos sobre la tierra, Él había tenido sueños de bien para nosotros. Él había puesto literalmente en un libreto una historia que tú y yo teníamos que venir a cumplir. Ahora, no te quiero decir con esto que seamos títeres. Lo que te quiero decir es que podamos concluir como el Padre está concluyendo de nosotros. Y una vez que entendamos que tenemos un propósito y un destino, tengamos que poner nuestros ojos ¿en dónde? En el autor de ese propósito y de ese destino para decir, ok, entiendo que soy más allá que un conjunto de células. Entiendo que soy más allá que un conjunto de voluntades humanas. Entiendo que soy más allá de un accidente de la creación. Entiendo que hay un diseñador, que hay un Dios, que hay alguien que me puede hablar de cuál es mi propósito y cuál es mi destino. Mira, haciendo un paréntesis. Tú puedes ser creyente o no creyente, pero básicamente cuando tú lees la Biblia, te va a dar 4 respuestas generales. Número 1, te va a hablar de propósito. Si tú lees la Biblia, ahí vas a encontrar propósito. ¿Cuál es el propósito? Número 2, te va a hablar del origen, te va a decir de dónde vienes y te va a decir a dónde vas. Entonces, en la Biblia puedes encontrar propósito, en la Biblia puedes encontrar origen, en la Biblia puedes encontrar un código moral. ¿Qué quiere decir? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Tú puedes encontrar, además de propósito y de origen, puedes encontrar un código moral de vida. Tú quieres tener una vida que sea buena y que sirva para los demás. En este libro llamado la Biblia hay todo un conjunto de un estilo de vida que además de decirte cuál es tu propósito, cuál es tu origen, te da también un código de conducta. Y ese código es un estándar alto que pocas sociedades han alcanzado. Pero número 4, este libro también te va a hablar de quién es Dios. Entonces, por un lado, puedes entender cuál es tu propósito y tu destino. Por otro lado, puedes entender cuál es tu origen. Por otro lado, puedes tener un estilo de vida basado en preceptos morales. Pero número 4, también puedes entender quién es Dios. Ahora, cuando
tú metes estas 4 cosas en el espíritu de un ser humano, entonces puedes entender lo que dice Génesis, que fuimos creados a su ¿qué? A su imagen y a su semejanza. Dios, desde el principio, cuando hizo al ser humano, le puso a Adán propósito, le dijo cuál era su origen, le dijo cuál era la forma en que él tenía que vivir sobre la creación, pero también le dijo, le dio un entendimiento claro de quién era Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú lees Génesis, Dios y el hombre se comunicaban cara a cara. No había un intermediario. Adán tenía la habilidad de escuchar la voz de Dios. Adán tenía la habilidad de entender lo que el Padre quería hacer en el huerto. Adán tenía los recursos del Padre, ¿a quién? A su favor. Es decir, Adán vivía en un estado fantástico, pero real. Hoy te quiero decir que hay una necesidad profunda que se llama propósito y destino, y la única manera en que tú entiendas cuál es este propósito y cuál es este destino es que tú regreses al Padre, que tú regreses al original, que tú puedas mirar a través de la obra de Jesús lo que Él hizo por nosotros. Si no, entonces te vas a inventar teorías, te vas a inventar cosas, te vas a afanar, vas a querer, como los faraones, perpetuar tu nombre en una estatua, en un monumento, para decir este fue mi propósito y mi destino, y que las generaciones vean que existí. Te quiero decir que esas piedras se van a hacer polvo. Te quiero decir que toda esa grandeza se va a hacer polvo. El mismo universo está diseñado para un día destruirse. Pero si tú entiendes que tu propósito tiene que ver con algo más grande que lo que puedes palpar, que lo que puedes medir, que lo que puedes contar, por eso un día Dios saca a Abraham de su tienda y le dice: a ver, Abraham, quiero que entiendas que tú tienes un propósito. Tú estás pensando en un hijo, porque estás viéndote en la dimensión terrenal, pero a ver, sal y cuenta las estrellas. Si eres capaz de contar las estrellas, vas a entender cuán grande es mi propósito para ti. Y en ese momento Abraham estaba pensando en un hijo, pero Dios estaba pensando en las generaciones. Es lo que quiero que entiendas. Nuestro propósito, comparado con el propósito que Dios quiere que veamos, es distinto, porque nuestro propósito, por muy grande que sea, es pequeño. Pero una vez que entendemos que Dios tiene un propósito para nosotros, entonces sí, podemos entender que Dios no está pensando en nosotros, está pensando en las generaciones. Parte del propósito y destino que tú tienes tiene que ver con el legado que tú vas a dejar. Cuando la gente pregunta en la iglesia: ¿me puede decir cuál es mi propósito? Mi respuesta es muy sencilla: tu propósito tiene que ver con tu legado. Pregúntate qué legado quieres dejar a tus hijos, si ese es tu propósito. Pregúntate qué herencia quieres dejar a tus generaciones, si ese va a ser tu propósito. Pero eso es muy difícil, yo no entiendo. Bueno, entonces ven aquí a la iglesia, que es el lugar correcto, y te vamos a hablar otra vez de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién eres tú, para que a partir de esto tú puedas entender tu propósito. Tú te puedes inventar propósitos, pero te quiero decir algo: solamente cuando empiezas a descubrir el propósito que Dios tiene para ti es cuando estás pleno, es cuando esta necesidad profunda que es real porque Dios le dio a Adán un propósito, a Eva le dio un propósito. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia y escuchas de propósito y destino que Dios tiene para ti, y cuando tú empiezas a vivir en Él, entonces eres pleno. Entonces esa necesidad profunda de propósito queda suplida o queda satisfecha, porque solamente en Cristo y a través de Él podemos encontrar propósito. Ahora ese propósito va más allá de lo que tú puedas pensar, es más grande, y no solamente tiene que ver contigo, tiene que ver con las generaciones. Vamos a terminar ya con esta parte. Voy a hacer un repaso de las 5 necesidades. Espero que hayas captado algo. Espero, Jeremías, que haya respondido tu pregunta, pero básicamente tenemos una necesidad de ser aceptados. Necesitamos ser aceptados. Cuando alguien es un bebé, cuando todos nacemos como bebés, claro, quizás somos aceptados por nuestros padres. La mayoría de los bebés son aceptados, por muy feos que sean, sus papás los aceptan. Entonces necesitamos ser aceptados, pero vamos creciendo y requerimos ser aceptados por un grupo, por una sociedad. La única manera de que podamos ser aceptados totalmente es a través de Jesús.
Hay una segunda necesidad que tiene que ver con sentirte seguro. Mira, lo que nos enseña esta enfermedad que nos tocó vivir en estos días es que nadie está seguro de que puedes contraer un virus que no ves, pero que evidentemente si lo tienes te vas a enfermar, y todavía peor, que te puedes morir. Entonces parece que aparte de la delincuencia que ya vive en nuestro país, aparte de las amenazas de guerra que ya vemos en el mundo, ahora también hay un enemigo invisible que nos hace desconfiar aún de los que tenemos como amigos, nos hace desconfiar aún de nuestra pareja, de nuestros hijos. ¿Sabes qué? No me saludes, ¿sabes qué? No me des beso. ¿Por qué? Porque hay algo que te dice que tienes que buscar tu seguridad. Claro, pero la única manera en que te vas a sentir realmente seguro es cuando estás en Jesús. Tú te puedes encerrar en una fortaleza y aún en esa fortaleza sentirte con miedo, sentirte inseguro. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el exterior. Tiene que ver con la convicción de que la única seguridad que tienes es la que te da Jesús. Fuera de eso, todo lo demás es temporal. Tercera necesidad, hay una necesidad de autovalor o de sentirnos bien con lo que nosotros somos. Si todos nos aceptáramos tal y como somos, la cirugía estética sería la quiebra. Hoy te quiero decir que las personas invierten mucho de su dinero que a veces ni siquiera tienen para respingarse la nariz, para rasgarse los ojos, para ponerse más glúteo, para ponerse más pectoral. No hay nada malo en querer corregir ciertos quizás defectos físicos, o no hay nada malo en querer lucir bien. Lo malo es tratar de inventarnos un disfraz para suplir una necesidad profunda de ser aceptados, de ser valorados, de tener una autoestima correcta. Hoy lo que te enseña la sociedad es lo que dijimos la semana pasada. Ojalá tengas mucho dinero, porque si no tienes mucho dinero, más te vale que hayas estudiado mucho. Ahora, si no tienes mucho dinero ni muchos estudios, más te vale que seas bonito o bonita. Porque si no tienes dinero, no tienes estudios y no eres bonita, pues pobre de ti, porque en esta sociedad no tienes valor. No queremos feos, no queremos pobres y no queremos, decían mis abuelitos, burros, pero hoy ya no se dice burros, no queremos ignorantes. Hay una necesidad de autovalor. Ese autovalor no te lo va a dar la gente, ese te lo va a dar el Señor. 4, necesitamos sentirnos amados o saber que somos amados. No hay nada más feo para un ser humano que vivir sin amor. Hoy te quiero decir que muchos de los problemas sociales tienen que ver con sentirte amado. El suicidio, la prostitución, el machismo, la drogadicción es de manera indirecta dar por hecho que no te amas a ti mismo. Porque alguien que se ama, y si no, pongan ahí un comentario, alguien que se ama no se mete sustancias que lo van a dañar. Alguien que se ama no va a dañar a alguien más. Alguien que se ama no va a querer abusar de otro ser humano, no lo va a querer esclavizar, al contrario, va a querer que ese otro ser humano esté bien. Pero ¿por qué vemos una sociedad tan dolida, tan afligida, con tantos conflictos? Porque no hay amor en la sociedad. Estamos tratando de suplir necesidades y tú ya no tengo que ser explícito en la maldad del ser humano, pero si hubiera un poco de amor en la sociedad, te aseguro que la delincuencia empezaría a bajar, la prostitución empezaría a bajar, la explotación laboral empezaría a bajar. ¿Por qué? Porque entenderíamos que el amor no solamente tiene que ver con nosotros mismos. Alguien que se ama, por consecuencia, ama a los demás, porque si no, no se llamaría amor, se llamaría egoísmo. 5 y última. Tú y yo fuimos creados en eternidad y hay algo que nos recuerda que nuestro paso por la tierra está anclado con la eternidad. Por lo tanto, nuestro propósito y nuestro destino no está limitado a lo que hagamos en 70 u 80 años. Nuestro propósito y destino está anclado con el plan de Dios. Y el plan de Dios es un plan eterno y es un plan perfecto. Cuando tú y yo entendemos que hay un propósito y destino que está más allá de lo que queremos, de lo que soñamos o de lo que imaginamos, y empezamos a mirar al autor de este plan o de este diseño, entonces solamente
y entonces podemos encontrar plenitud o podemos satisfacer esta necesidad de propósito y destino. Hoy tú puedes ver en todas las esferas de la sociedad, en el arte, en la música, en la ciencia, en la tecnología, gente que se quiere encumbrar en lo que está haciendo. Quiero dejar un legado como el mejor artista. Quiero dejar un legado como el máximo descubridor de cosas. Quiero dejar un legado como el empresario más grande que ha existido. Porque en el fondo lo que quieren encontrar es propósito y destino a lo que están haciendo. Pero te quiero decir algo. El mismo rey Salomón, el hombre más sabio y uno de los más ricos que ha existido, quizás el más rico que exista hasta la actualidad, llegó a la conclusión de que todo lo que tenía y de toda su gloria y toda su grandeza y su fama era vanidad. Sí, él no concluía primero que el único sentido de su propósito, de su existir, era el Señor. En otras palabras, no importa cuánta grandeza o cuánta fama o cuánto poder o cuánta riqueza acumules, te quiero decir algo: si tú no llegas a la conclusión de que el propósito más grande para tu vida es el que tiene el Señor, todo lo que tú hagas aquí en la tierra, aquí se va a quedar. Tu obra, por grande que sea, es temporal. Mira, Dios, yo traigo un reloj aquí en mi mano que me dice que ya casi tengo que terminar, pero Dios no conoce el reloj, es decir, su corazón está sincronizado con la eternidad y todavía es mayor. Lo que tú y yo hagamos aquí en la tierra, por muy esplendoroso que sea, para el Señor es como una parpadear de ojos. Es nada, la Biblia dice. Pero cuando tú logras anclar lo que estás haciendo aquí con el corazón del Padre, entonces alcanza una dimensión de eternidad. Pablo le dijo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. O lo que Pablo le decía a su discípulo es: tienes que mirar las cosas desde otra perspectiva. Tienes que caminar entendiendo que lo que tú haces hace un eco en la eternidad. No hay nada más feo que sentir que lo que haces no sirve, no vale la pena, no va a perdurar. Mira, cuando tú y yo empezamos a caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros, lo que hacemos se vuelve algo significativo, se vuelve algo que trasciende. No necesitas andar buscando tu propósito y tu destino. Tu propósito y tu destino está en Cristo, está en el Señor. Ahora, todo esto es posible en Jesús. Tú quizás dirás: no, pero es muy difícil, ¿cómo le puedo hacer? Yo no voy a la iglesia, yo no he leído la Biblia. Es sencillo. Un día Dios, en su amor, envió a Jesús. Y Jesús me representa a mí. Jesús está en la cruz y Jesús es amado totalmente por el Padre. Jesús es totalmente aceptado. Jesús tiene propósito. Jesús tiene un autovalor o un valor propio. Jesús tiene seguridad. Pero Él deja todo ese estado en la cruz. Por eso leemos que dice, estando en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? O piensa de esta manera: Jesús está diciendo: Padre, no me siento seguro aquí en la cruz. Padre, no me siento amado aquí en la cruz. Padre, no siento que tenga propósito estar aquí en la cruz. Por unos minutos Jesús se sintió tan vacío, tan abandonado, tan infeliz como tú y yo nos hemos sentido alguna vez. Pero te quiero decir que fue momentáneo, porque después Jesús termina diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o todo lo que soy. O termina concluyendo que todo lo que Él hizo valió la pena, para que tú y yo podamos entender que no necesitamos sentirnos jamás no amados, no aceptados, sin propósito. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue desamparado por el Padre. Jesús ya fue no amado por el Padre. Jesús ya perdió de pronto su propósito ahí en la cruz. ¿Cuál es la razón? Para que nosotros podamos mirar a Jesús y decir: si Jesús ya fue abandonado por el Padre, Él no tiene por qué abandonarme a mí. Si Jesús ya no fue amado por el Padre, porque prefirió amarme a mí. Si Jesús ya no encontró seguridad allí en la cruz, es para que yo me sienta seguro cada vez que lo vea. Lo que te quiero decir es que todas estas necesidades profundas han sido suplidas a través de la obra perfecta de Jesús. Tú puedes seguir estableciendo una vida tratando de llenar estos vacíos, pero te tengo una mala noticia:
No importa cuánto tarde, vas a llegar a la misma conclusión. Todo lo que tú hagas por llenar estos huecos es temporal. Pero lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos es que lo que Él hizo en la cruz es algo eterno. Nos ancla a la eternidad. Y entonces sí podemos decir confiadamente, somos tus hijos, somos amados, somos aceptados, estamos seguros, encontramos propósito y destino. Papá, gracias en esta tarde por la obra de Jesús. Gracias porque quizás por años o por meses he tratado de llenar un hueco que me he dado cuenta de que jamás se llena. Parece ser que entre más lo quiero tapar se hace más grande, pero lo que la Biblia dice es que tú has puesto una dimensión de eternidad y yo he querido cubrir un hueco eterno con cosas temporales. Te quiero decir algo, jamás se va a llenar. Pero también entiendo lo que dice Efesios, que somos aceptados, que somos adoptados en Cristo Jesús, que tú preferiste un día darle la espalda a Jesús antes que darme la espalda a mí, que tú preferiste un día cargarle la enfermedad a Jesús antes de que darme esa enfermedad a mí, que tú preferiste ver morir a Jesús en la cruz que verme morirme a mí, Señor. Gracias porque no se trata de qué tan bueno sea, qué tan listo sea, qué tantas ganas le eche la vida, no se trata de eso. Se trata de concluir que en la cruz, además de mi pecado, además de mi carnalidad, además de mi desobediencia, también fueron muertas mis excusas, mis pretextos, mi incredulidad. Ahí llevaste todo, Señor, y me regalaste un estado, y en este estado estoy completo. No necesito ser más amado porque ya me amaste tú, Señor. No necesito ser más seguro, más aceptado o tener más valor que el que tú me diste en Jesús. No necesito andar buscando, inventándome propósitos, porque entiendo que hay un propósito que desde la eternidad tú diseñaste para mí, Señor. Gracias por este tiempo y te pido que en esta semana tú me sigas revelando parte de tu obra, parte de tu herencia que es tan grande, que como le dijiste a Abraham, no se puede contar, no se pueden contar las estrellas, pero lo que sí te quiero decir algo es que tú serás bendición para las naciones, porque habrá un hijo que será real, que llamarás Isaac. Señor, gracias en esta tarde, te pido por cada uno de los pastores y líderes de Comunidad La Viña y también por cada persona que está en este discipulado, que pueda juntamente con nosotros descubrir esta gran herencia que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mándame tus preguntas, así como Jeremías, mándame tus comentarios. Yo trataré en la semana de darles respuesta. Y ya nada más le doy lectura a las tareas. Ya también están los manuales. Si quieres, escríbeme un mensaje para saber dónde los puedes recoger. O si te es difícil trasladarte por esta situación que estamos viviendo, igual mándame un mensaje y te envío el manual en electrónico para que no te atrases, ¿sale? Bien, aquí está la tarea. Inciso A, ¿qué es una necesidad profunda? Yo ya traté de una o de otra manera explicarlo, pero lo importante es que tú lo puedas decir en tus palabras, que tú lo puedas explicar en tus palabras. Entonces vas a responder qué es una necesidad profunda. Trata de explicártelo a ti mismo, escríbelo, vuelve a ver si quieres el video, dale una leída a tus apuntes, pero ¿qué es una necesidad profunda? Y inciso B, trata de explicar el siguiente cuadro, y el cuadro representa unas flechas que a su vez representan el intercambio. Estas flechas lo que representan son intercambios. Te ayudo, por ejemplo. Yo era rechazado. Si hago un intercambio, ¿qué sería lo contrario? Pues que ahora soy aceptado, ¿verdad? Yo me sentía inferior o me habían hecho sentir inferior. Ahora a través de Jesús, ¿qué puedo encontrar? Un autovalor o un valor correcto. Entonces, trata de explicar ese cuadro. Mira, es un intercambio. Trata de explicar este intercambio que fue real y que sucedió. E inciso C y último, menciona una experiencia propia, no la mía, no la de alguien más, sino tuya de ti, como dicen. Menciona una experiencia propia donde hayas vivido un caso de necesidad profunda y que ahora Dios haya suplido esa necesidad. Por ejemplo, hay personas que nunca han conocido el amor de un padre porque a lo mejor los abandonó o fueron huérfanos o no sé, pero ahora que conocen al Señor son tan amados porque entienden que tienen un papá en los cielos y ese papá
los ha amado tanto y por lo tanto ha suplido ese hueco. Hay personas que a lo mejor fueron explotadas sexualmente por años, sin quererlo quizás, y siempre se sintieron usadas, es decir, que no tenían valor, que los usaban como objetos. Pero hoy que han venido a Jesús, han entendido de que Jesús les ha dado un valor incalculable, más allá que el que Juanito Lingo pagó por ellos. Entonces tú escribe tu testimonio, tú escribe cómo Dios ha suplido esas necesidades. Ahora, la verdad es que Dios ha suplido esas 5 áreas, pero escribe por lo menos una donde la obra de Jesús haya suplido. ¿Sale? Bueno, es todo por hoy. Gracias por seguir la transmisión. Comparte el video y principalmente los que están en el discipulado, voy a ver si dieron sus likes. Si no, pues a ver qué pasa. Les vamos a cortar el internet. No es cierto. Saludos y bendiciones desde Comunidad La Viña. Hasta luego.